Muy buenas amigos. Vamos a darle continuidad a los temas que tenemos en videos. El tema que tenemos en video es la responsabilidad civil. Ya hablamos de la responsabilidad civil contractual, cuasi contractual y la responsabilidad delictual y cuasi delictual. Debemos conocer sobre este aspecto o sobre esos aspectos los elementos constitutivos, es decir, aquellos que deben conjugarse para que real y efectivamente pues pueda darse una retención en daños y perjuicios. Tenemos en términos general los elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Nuestra Suprema Corte de Justicia ha determinado en reiteradas ocasiones cuáles son los elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Cuando hablamos de responsabilidad civil es cuando partimos de la responsabilidad civil delictual y cuasi delictual, porque recuerden ustedes que tenemos la responsabilidad civil contractual. Entonces, pero mencionando cuáles son esos elementos que están vinculados con la responsabilidad civil en términos general y que abarca lo delictual y cuasi delictual, y que también pues se encuentran configurados en los artículos 1382 y siguientes del Código Civil, tenemos que los elementos constitutivos son tres. Tenemos la falta, el daño y los efectos de causalidad. Cuando hablamos de falta, ¿verdad? Estamos hablando de que se ha cometido un hecho en contra de alguien, ¿verdad? O en contra de algo. Estamos hablando de que usted cometió un hecho que ha sido una falta para una víctima, vamos a decir así, a una víctima. La víctima ha sentido que usted cometió una falta contra ella. Entonces, un daño, discutiblemente que al producirse la falta, es posible que se haya producido un daño contra esa víctima. Usted sin querer le dio un golpe a una persona. Y aunque haya sido sin querer, ahí estamos hablando de una falta. Pero si le ocasionó un morado, por ejemplo, estamos hablando que es un daño contra la víctima. Entonces, y también le puede haber causado dolor. Entonces, ahí estamos hablando de una falta y de un daño. Usted puede estar caminando en un pasillo mojado donde no hay un letrero y cuando usted camina en él resbala, ahí hubo una falta. ¿Cuál sería la falta? Número 1, estaba mojado. Número 2, se cayó la persona. Hay una falta ahí. Y número 3, esa persona se rompió un brazo. Entonces, hay unos efectos de causalidad entre el daño, entre la falta y el daño. Entonces, esa falta, ¿verdad?, produjo un daño. Y ese daño pudo haber sido físico, o pudo haber sido psíquico, o pudo haber sido moral.
¿verdad? Le afectó de alguna manera. Entonces, ahí se conjugaron esos dos elementos y produjeron ese efecto de causalidad. ¿En contra de quién? En contra de la víctima. Aquí tenemos, por ejemplo, dice el libro de Rafael Luciano Pichardo, Un lustro de jurisprudencia civil, tomo 1, 1997-2002, en su página 622. El número de dicha jurisprudencia dentro del libro de Luciano Pichardo está consignado en el 592 y dice: responsabilidad civil, elementos constitutivos, casación civil, 17 de abril 2002, volumen judicial inédito. Dice: los tres elementos esenciales que concretizan la responsabilidad civil son la falta, el daño y el vínculo de causalidad entre la falta y el daño. Y dice lo siguiente, vamos a leer la motivación que dio esa jurisprudencia y que fue rechazada, para que veamos que si uno de los elementos constitutivos no se encuentra dentro de la demanda, o mejor dicho, dentro de la acción que se formuló, no se visualiza uno de esos elementos constitutivos, pues entonces va a ser rechazado. Oiga lo que dicen de manera rápida y textual. Dice lo siguiente: considerando que la Corte ACUO fundamentó su fallo en los citados documentos, así como en los hechos y circunstancias de la causa, al establecer que si es cierto que no hubo falsificación de firma del recurrido, no lo es menos que el recurrente firmó de orden sin tener la autorización del recurrido, titular de la firma, en violación de la ley, lo que facultó al recurrido para iniciar acción ante los tribunales, que, pese a su errónea calificación, tal circunstancia no puede considerarse como mala fe o ligereza grosera capaz de comprometer la responsabilidad de dicho recurrido, al no configurar los tres elementos esenciales que concretizan la responsabilidad civil: la falta, el daño y los efectos de causalidad entre la falta y el daño. Por lo que, no incurriendo en las violaciones legales o alegadas por el recurrido, rechaza el recurso de casación. Como ustedes vieron, si falta un elemento constitutivo, no se da precisamente la responsabilidad civil. Es decir, los jueces entonces no retienen ningún tipo de responsabilidad civil y por lo tanto, pues la persona que haya sido demandada, el que demanda, pues entonces no tendrá ningún tipo de indemnización porque no se dan los elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Vamos a tocar en otro video, queridos amigos, la responsabilidad contractual, para que tengamos claro esa diferencia entre la responsabilidad civil delictual y cuasi delictual y la responsabilidad civil contractual.
Hasta la próxima, estaremos con ustedes en un programa más de los juristas y el pueblo en el canal de International del Soccer Children. Para ustedes, seguiremos en otra entrega más de este tema que es tan interesante y que trae tanto cuestionamiento a todas las empresas y a todos los servicios. Hasta luego, si Dios quiere.